Aleluya. Gloria al Señor nuestro Dios. Hola, ¿cómo están, queridos hermanos? Ya estamos aquí una vez más para abrir las escrituras y una vez más poder meditar en ellas. Estamos contentos de estar con todos vosotros, amigos, amigas fieles. Ya estamos aquí. De verdad, qué alegría poder hacer este contacto a través de las redes y poder meditar en esta bendita y santa palabra. Tiempos difíciles, tiempos de caos, tiempos complicados, tiempos donde nunca antes habíamos visto las cosas que hoy se ven, las cosas que hoy se escuchan. Sin embargo, estamos viviendo nosotros este tiempo, tiempos muy complicados. Estamos mirando atentamente a los acontecimientos a nivel del mundo entero y bueno, estamos esperando tiempos de paz. Seguimos orando y pidiéndole a Dios que no guerra, no, paz. Queremos paz entre los pueblos, paz entre todos los pueblos. En Estados Unidos también estamos atentos mirando, especialmente en Israel, pero en Estados Unidos también porque es una potencia, ha sido una gran potencia. Y bueno, ahora ya se liberaron los archivos, ya se consiguieron los votos en el Congreso. Ahora vamos a ver qué sorpresas, que a pesar de que ya uno se imagina, ¿no?, las cosas, pero podemos equivocarnos. Entonces vamos a ver, Dios mío, pero por sobre todas las cosas seguimos haciendo votos por la paz, por la justicia, no solo en nuestro país. Nosotros estamos de elecciones el día domingo, acudiremos a las urnas el día domingo y bueno, esperemos que todo salga bien. Si tiene que ganar el no, si no, pues que se haga la voluntad divina de nuestro gran Señor Dios Todopoderoso, porque dice su palabra que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Vamos a ver qué tiene el Señor preparado. Esta nación, mi pueblo, hablando de mi pueblo, de mi nación, ha sido muy rebelde a la palabra de Dios. Hemos sido muy desobedientes. Entonces yo creo que el Señor nos está demandando también a nosotros, este pueblo ecuatoriano, que aprendamos a obedecer su santa palabra. El pueblo que invoca su nombre es un pueblo que obedece, es un pueblo que se purifica, es un pueblo que se santifica, es un pueblo que cada día se consagra más, nos consagramos más al Dios viviente. De verdad que sí, así tiene que ser. Entonces vamos a ver qué acontecimientos, qué sucede, qué pasa en Israel y en el mundo entero. Confiemos que nosotros podamos salir en lo correcto en estas elecciones y pues el resto ya veremos qué otros acontecimientos van sucediendo a nivel del mundo entero. El mundo entero, Dios mío, pueblos que están con mucha crisis. Hay pueblos que están con momentos muy difíciles, están en guerra, están en momentos críticos atravesando. Esperemos, Dios mío, que las cosas se solucionen en los países y que podamos ver una paz a nivel mundial, a nivel de todas las naciones, todos los pueblos. Todos queremos paz, que la justicia reine, que en todas las naciones los líderes busquen siempre hacer justicia. Si no es así, lamentablemente a sus propios pueblos los siguen envolviendo, podríamos decir, en maldiciones, porque Dios ama la justicia, mis amigos, mis amigas, y nosotros también somos amantes de la justicia, de la verdad.
a aborrecedores de todo latrocinio. Vamos a seguir meditando en la palabra. Hoy leamos segunda de Timoteo, aunque yo estaba meditando hoy aquí en un pasaje en el libro de Hebreos capítulo 12, pero el pasaje que yo estuve verdaderamente leyendo para compartirlo con ustedes fue segunda de Timoteo capítulo 1. Entonces vamos a leer segunda de Timoteo capítulo 1 y veamos qué dice el Señor en su palabra, en la palabra de vida, para que usted también sea alimentado y nosotros más todavía, que nosotros amamos. Yo amo la palabra de Dios. Aquí en nuestro país estamos sufriendo de calor, temperatura alta. Ahora sí puedo decir, en las noches también un poquito de calor, no mucho, pero ahora ya no tenemos la temporada de esas noches muy heladas que teníamos, con mucho frío, una temperatura muy baja, 21, 22, 23 grados y un poco difícil en esta ciudad, una ciudad que tiene un clima tropical. Pero hemos estado con las noches unos fríos fuertes. Pero ahora comenzó noviembre y parece si la temperatura, como si la temperatura se ha subido, ha elevado. Ahora yo creo que yo hace un momento estaba con calor fuerte, pero esperemos que el aire nos abrace, llegue hasta acá, porque lo tengo, creo, mal ubicado, pero bueno, esperemos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, el versículo 3. El apóstol Pablo le escribe a su discípulo, a Timoteo, y también para nosotros. Veamos qué nos dice el Señor. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Esto escribe el apóstol Pablo en el capítulo 1 de segunda de Timoteo, el versículo 3. Da gracias a Dios el apóstol, y todos nosotros tenemos que dar gracias a Dios, como dice su palabra. Den gracias a Dios en todo y por todo. Tenemos que ser muy agradecidos con nuestro Dios eterno y maravilloso. Él nos da tantas cosas y nosotros tenemos que tener en nuestros corazones gratitud. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores. Es decir, el apóstol venía desde sus raíces, su familia, sus padres, sus antepasados, todos sirviendo a Dios. Ay, yo quisiera poder decir lo mismo. Doy gracias a Dios, a quien sirvo desde mis mayores. Nosotros teníamos una religión, la religión tradicional, y no se sirve a Dios ahí. No sé, por mucho que me digan que sí, no. Nosotros, las personas que éramos católicas, podíamos tratar de hacer buenas obras, porque pensábamos que la salvación era por obras. Pero a la luz de la palabra nos enseña el Señor que la salvación del hombre es por fe, no por obras, por fe. Entonces no se sirve. Se pueden hacer buenas obras, pero el servicio que a Dios agrada solo lo podemos hacer cuando verdaderamente nos entregamos a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Cuando nos rendimos a Él, Él nos capacita, nos prepara por su palabra, que va limpiando, purificando, renovando, regenerando, y nos prepara para buenas obras, porque la fe sin obras es muerta, dice la palabra. Entonces tenemos que tener buenas obras. Y escuchen, dice así, dice: yo doy gracias, desde mis mayores yo sirvo a Dios, dice el apóstol, con limpia conciencia, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. El apóstol no olvidaba, él tenía mucho amor por su discípulo Timoteo. Nosotros también tenemos que tener amor los unos por los otros y tenemos que estar orando.
Precisamente hoy yo le pedí al Señor por toda su iglesia, y siempre es algo que Dios ha puesto en mi corazón. Siempre estoy pidiendo al Señor por toda la iglesia de Jesucristo, que nuestros hermanos queridos, nuestros hermanos amados sean fortalecidos, sean preservados, guardados de todo mal, que verdaderamente no claudiquemos, que podamos seguir luchando, peleando la buena batalla de la fe. Entonces tenemos que acordarnos los unos de los otros y estar orando, orad sin cesar, orad los unos por los otros. El Señor nos exhorta en otras epístolas a orar sin cesar y a orar los unos por los otros. Claro, porque hay muchos hermanos que se están debilitando, otros que el enemigo está pero a la puertita de sacarlos del camino, otros están en un desánimo total. La tentación es fuerte y están claudicando, están cayendo en la tentación. Entonces tenemos que estar orando y tenemos que pedirle al Señor que fortalezca a aquellos hermanos que están un poco débiles. Y estos tiempos donde, ay Dios bendito, tanto pecado, tanta injusticia, tanta maldad que vemos que se está practicando, de verdad que se nos hace muy complicado, muy difícil. Pero poderoso es nuestro Dios, poderoso es el Señor que nos ayudará, nos guardará y nos fortalecerá en nuestro interior. Él nos va a fortalecer, dice el apóstol Pablo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Quiero verte, Timoteo. Me acuerdo de tus lágrimas, posiblemente se despidieron en algún momento, porque si algo era el apóstol Pablo, un misionero, no solo era un maestro, un evangelista, el apóstol del Señor, también era, oh Dios mío, misiones. Él era un misionero y tal vez se despidieron y le dice el apóstol a Timoteo, yo me acuerdo, deseo verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. ¿Qué hacía el apóstol? Se acordaba de las lágrimas de este joven discípulo y se llenaba de gozo su corazón, para llenarme de gozo, dice. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, en tu madre, y estoy seguro que en ti también. Es decir, Timoteo también venía de un hogar temeroso de Dios. Había fe en el hogar de Timoteo, hubo fe desde su abuela, su madre. Todas ellas fueron mujeres temerosas de Dios, mujeres de fe. Bendito sea Dios. Cuando nacemos y crecemos en esta clase de hogares, es precioso, es realmente maravilloso. Dios nos ayude y los hogares, los padres puedan despertar a este evangelio glorioso para que sus hijos puedan nacer en un hogar de fe. La fe. Necesitamos fe, porque al que cree todo le es posible. Servimos a Dios. El apóstol lo sirve con alegría, con regocijo, contento, feliz, dice el apóstol Pablo, contento de servir al Dios omnipotente. En el libro de Deuteronomio, capítulo 10, escuche lo que dice las sagradas escrituras. En el libro de Deuteronomio, capítulo 10, el versículo 12 dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Dios de nosotros, de usted, amigo, amiga? De usted, cristiano verdadero. Dios pide de usted, amigo, amiga, que se arrepienta, que venga al redil, que Jesucristo sea el salvador de su alma, porque Él murió para salvarlo. Acepte esta salvación, que la gracia descienda sobre su vida. Esta gracia que nos alcanzó a nosotros también lo alcance. También alcance su vida, querida amiga. El Señor quiere salvarnos a todos. Ahora, dice el Señor, ahora pues, Israel, ahora pues, querido hermano, hermana, ¿qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Qué demanda, qué espera Dios de nosotros? Que andemos, dice, ¿qué pide Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Mire, es lo primero.
lo primero que el Señor pide, sino que temas a Jehová tu Dios. ¿Qué pide Dios de nosotros? Que su temor, que aprendamos a temerle a Dios. Si el mundo entero temiera a Dios, tendríamos un mundo diferente. Si toda la humanidad nos volvemos a Dios y aprendemos a temerle al Dios del cielo y lo consideramos en todos nuestros caminos, tendríamos un mundo muy diferente. Escuche, ¿qué pide? Que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que temamos a Dios, que andemos en todos sus caminos, que dice que andes en todos sus caminos, que le ames y que le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, ¿qué pide Dios? Que temamos a Él. ¿Qué más? Que andemos en todos sus caminos, que le amemos a Él y que le sirvamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. No es para nada difícil lo que Él espera de nosotros o lo que Él pide de nosotros. ¿Qué pide? ¿Qué espera Dios de ti? ¿Qué espera? Que le temas al Señor tu Dios, que temas al Dios viviente, que temas al que ha creado los cielos, la tierra, y que este mundo todo le pertenece a Él. Que andemos en todos sus caminos. El problema está ahí. Si no le tememos a Dios, menos podemos andar en sus caminos. Que le amemos. Ese es el principio, amar a Dios. Si tú amas a Dios, tú le temes. Si tú le temes, tú andarás en los caminos del Señor. Y tú, si lo amas, le temes, andas en sus caminos, por lógica, lo vas a servir con todo tu corazón. Porque eso es lo último. Y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Hay que servir al Señor de los ejércitos celestiales. Debemos servir a Dios. Dice, y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová tu Dios, que guardes sus estatutos que yo te prescribo. ¿Escuchó? El versículo 13 dice que guardes los mandamientos. El problema está ahí. Hemos sido evangelizados, ha llegado la palabra a nuestros corazones, los mandamientos, las enseñanzas, la doctrina de Dios ya no es desconocida para nosotros. Ya conocemos sus mandamientos. El problema lo tenemos en obedecer la palabra de Dios. Por eso dice, guarda los mandamientos de Jehová, guarda los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. Hay que guardarlos, hay que andar en ellos, hay que andar en ellos. Escuche, hay una coma y luego dice, para que tengas prosperidad, para que tengas prosperidad, amar a Dios, temerle a Dios, andar en sus estatutos, servirle con todo el corazón, servirle con todo el corazón, guardando sus mandamientos que Él nos prescribe. ¿Sabe para qué? ¿Qué va a traer todo esto? Prosperidad. Seremos prosperados, seremos bendecidos. Es su palabra, mis amigos. Y esta palabra es la que el mundo entero ignora. Otros detestan, la rechazan, porque como dijo el Señor en el Evangelio de Juan, escuche, el Evangelio de Juan capítulo 3, el versículo 16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 16 del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Pero el versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el versículo 17. No envió Dios, está hablando Jesús con Nicodemo. No envió Dios, dice su palabra, Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No vino a condenarnos Jesús de Nazaret porque ya estábamos condenados en delitos y pecados. El pecado, la maldad nos alcanzaría. Temprano o tarde todas nuestras maldades nos pasarían factura. Dios dice en su palabra: no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, a su tiempo lo cosechará. El ser humano cosecha lo que ha sembrado. Mire al presidente norteamericano. Me da mucha pena, hay momentos que me da una pena tremenda. Cómo el pecado atrapa, enreda, y te enreda en sus tiempos de juventud de él. ¿Qué vivió? ¿Qué hizo? ¿Hasta dónde disfrutó? ¿Hasta dónde disfrutó en placeres carnales, sexuales? Hoy, cuando el hombre va para 80 años, le pasa factura su pecado. Le pasa factura, porque yo no creo que él sea feliz estando en boca prácticamente de la humanidad entera, porque en todas partes del mundo se escuchan las noticias y sobre el pedofílico Jeffrey Epstein. Yo no creo que él duerma feliz y esté contento, para nada. De hecho, se lo ve, hay momentos que se lo ve agotado, agobiado. Y mire cuándo le pasa factura: cuando está en edad avanzada. Se supone que en esa edad tú lo que más quieres es paz, tranquilidad. Pero el pecado, dice el Señor en su palabra: tu pecado te alcanzará. Por un tiempo él disfrutó, hizo lo que quiso. Yo no sé cuántas cosas horribles ha hecho. Y no solo él. Estoy convencida que en esa lista de Epstein, en esa lista hay muchos republicanos, hay muchos demócratas y hay muchos millonarios, nombres de millonarios. Pero solo tal vez porque el que más sale hoy a la vista pública a nivel mundial es el mandatario norteamericano. ¿Cómo Dios dice: tu pecado te alcanzará? Y hoy mira el pecado, cómo lo agobia. Le está pasando factura. Y solo Dios sabe cómo terminará todo esto. Solo Dios sabe el final. Nadie lo sabe. Nadie sabe cómo culminará todo esto. ¿Irá a la cárcel? Tal vez no. Dios tenga piedad. Recuerdo otro mandatario norteamericano, Bill Clinton, que también creo está, según lo que las noticias, en esta lista. Pero recuerdo cuando hizo algo feo en la Casa Blanca con una joven. Ahí practicó el sexo, bueno, y cosas que hicieron. Casi le cuesta la presidencia. Y era algo más pequeño comparado con lo que hoy, o tal vez no más pequeño, era otra clase de pecado, tal vez, comparado con lo que hoy se habla del presidente que está en funciones en la potencia. Dios tenga misericordia. Por eso dice, es que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, porque nuestros pecados y nuestras maldades, nuestras aberraciones, la podredumbre, ya estábamos condenados. Pero mire lo que continúa diciendo en el versículo 18. El que en Él cree no es condenado. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree en Él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre
del unigénito Hijo de Dios. El que se rehúsa a creer en Jesucristo ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito, del único Hijo de Dios. Y esta es la condenación, escuche lo que dice. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Cuál es la condenación para el ser humano? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo porque Dios no quería que habitáramos perpetuamente en tinieblas, en maldades, en aberraciones, en podredumbre. Vino Jesucristo para mostrarnos un camino nuevo, para enseñarnos un camino nuevo, un camino que nos lleva a Dios y que nos reconcilia con el que es santo, 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 el Dios del universo. Nos volvía el corazón, el alma, nos vuelve a aquel que nos creó a su imagen y a su semejanza. Por eso dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué amaron más las tinieblas que la luz? Porque sus obras eran malas. ¿Por qué aborrecieron la luz? Porque estaban en tinieblas, porque estaban en ignorancia espiritual, en pecados no confesados, y no quisieron confesarlos, quisieron seguir deleitándose en ellos. Por eso dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Está hablando Jesucristo. Ponga atención a lo que el Hijo de Dios. Recuerda lo que acabamos de leer en Deuteronomio. Tienes que andar en mis ordenanzas, en mis mandamientos, en los preceptos que hoy te doy. Hoy te prescribo estos preceptos. Ponga mucho oído. Escuchamos toda la basura que el diablo nos dice en este mundo. Corremos deleitosamente tras las pasiones y los deseos mundanos. ¿Por qué no se detiene por un momento a escuchar la voz de Dios? Jesús nos está hablando a todos. A todos. Dios no envía a su Hijo para condenar al mundo. El mundo ya estaba condenado. Necesitábamos lo contrario, la salvación, sino para salvarlo, dice. Pero esta es la condenación, que la luz vino. Los hombres, los seres humanos amaron más las tinieblas que la luz. Pregúnteselo a Poncio Pilato, cuando tuvo la oportunidad de hacer justicia y no condenar al justo, lo condenó. Pregúntelo y vaya, estudie a Caifás, Anás, que eran sumos sacerdotes en el tiempo de Jesucristo, llamados a obedecer la palabra, a guardar, a enseñar la palabra del Dios viviente. Ellos estaban llamados, sin embargo, ¿qué pasó con ellos? No despreciaron la luz, no aborrecieron la verdad. Fue tan doloroso que ni todos los milagros, ni todas las enseñanzas puras y perfectas de Jesucristo pudieron cambiarles los corazones. Pudo cambiar esos corazones, no pudieron. El Señor no pudo. Llegó un momento en que Jesucristo les dijo: si no creéis a mis palabras, creed por las obras, los milagros. Ni los milagros, ni las palabras del Señor cambiaron esos corazones. Y mire, cuando Jesús de Nazaret resucita, ellos, la guardia vino y la guardia dio el testimonio de la verdad, que un terremoto vino y dos seres maravillosos quitaron la piedra de la tumba. Él no estaba, que él había resucitado. Eso fue el mensaje de la guardia, porque esa era la verdad. ¿Sabe lo que hizo la guardia? Prefirió ofrecer dinero. Les ofrecieron, dice, mucho dinero, no les dieron poco.
Les ofrecieron mucho dinero. ¿Y para cuál era la finalidad? No, les ofrecieron dinero. Ustedes digan que vinieron los discípulos de noche y arrebataron, se llevaron, se robaron el cuerpo. Y no se preocupen si el gobernador algo va a decir. Nosotros iremos y lo vamos a persuadir de que así fue. Mire, era una mentira. Prefirieron ofrecer mucho dinero, amaron la mentira, se deleitaron en la mentira, pero no aceptaron la verdad. ¿Y sabe por qué? Porque Jesucristo ya lo había dicho ante ellos, ante los sacerdotes, ante Caifás, ante Anás. Ya les había dicho el Señor Jesucristo que Él resucitaría, que Él se levantaría vivo de entre los muertos, que subiría al cielo y se sentaría a la diestra de Dios. Pero no solo eso le dijo Jesús a Caifás. Jesucristo le dijo: y ahora verás al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Le hablaba de su segunda venida. Pero no creyeron. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, dice el Señor. Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sabe por qué? Porque sus obras eran malas. Dice el versículo 20: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, el que ama la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Eso está como el mundo dice: el que nada teme, el que nada debe, nada teme. El que nada teme, nada debe. Así dicen en el mundo. Por eso dice: el que practica la verdad viene a la luz, porque es amante de la verdad, y viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, que no tiene, como dicen en el mundo, rabo de paja, que no tiene nada que ocultar, que no tiene nada que esconder. A veces yo escucho a las esposas, dice: mi esposo tiene su celular, pero lo tiene con clave, lo tiene con clave. Y yo le digo: ¿por qué le pones clave? Y así hay esposas que tienen sus maridos y tiene clave el celular. No debe de ser así. ¿Sabe por qué muchas veces pienso le ponen la clave? Para que ellas no descubran si están en cochinadas, en pecados. Y no debe, así, ni la esposa, el esposo tiene que tener abierto su celular, porque nada tiene que ocultar. Igual el marido a la mujer, abierto. Y toda la vida del cristiano debe ser. Por eso dice: mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Escuchó? Por eso, ¿qué nos dice aquí en el libro de Deuteronomio? ¿Qué nos decía? ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide? Teme a Dios, anda en sus caminos, ama a Dios y sírvele con todo tu corazón y con toda tu alma. El alma, las emociones, la mente, los pensamientos. Sírvelo a Dios. Guarda pues los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. Es su palabra. Pero como dice el Señor Jesucristo, ¿por qué desprecia el ser humano tanto la palabra de Dios? ¿Por qué? Si viene una religión y les traen un libro, cualquier libro, no lo desprecian tanto como desprecian esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque esta es la palabra viva y eficaz. Esta es la palabra que te confronta. Esta es la palabra que saca a la luz tu pecado, tu maldad. Por eso dijo Jesucristo: esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y todo aquel que practica, que no ama la verdad, que la desprecia, está en tinieblas. No quiere que sus obras, no viene a la luz, dijo Cristo, para que sus obras no sean reprendidas. Qué pena. Ahí está Anás, Pilato, ahí está Caifás, y tantos y tantas en la historia de la humanidad
que han despreciado la palabra de Dios. No porque esta palabra no sea fiel y verdadera, claro que es fiel y verdadera. Esta es la palabra viviente, esta es la palabra de verdad. ¿Por qué la desprecian? Porque esta palabra saca a la luz el pecado, la maldad, lo sucio. ¿Cuántos años pasaron? El presidente norteamericano nunca posiblemente se imaginó llegar a ser presidente de la nación. ¿Y cuándo comienza a salir a la luz su pecado, su inmundicia horrible? Justo cuando llega a la presidencia. Se convierte en un personaje más público. Porque él ya era, creo que participaba en reality y cosas cuando era más joven. Pero qué doloroso es ver los pecados abominables de los cuales de alguna manera se cree que está involucrado. Abominables, porque la pedofilia es abominable. Pero ¿sabe qué escuchaba? Qué triste, Dios mío, cómo las maldiciones generacionales. ¿Sabe qué escuchaba? Que el abuelo de él es alemán y vino a Canadá. Se radicó en Canadá. Y una vez que se radicó en Canadá, lo primero que puso un burdel. Puso una casa con prostitutas de mujeres. Lo primero que hizo su abuelo. Ahí están las raíces de él, Dios mío, el pecado generacional. ¿Quién va a entender esto? Que Dios tenga piedad. Hay millones y millones de gente que están haciendo actos abominables sin entender que hay un pecado generacional que los arrastra. No entienden. No lo aceptan, no lo investigan. Y aquí está la palabra que nos abre los ojos, que nos ilumina el entendimiento. Por eso dijo Jesucristo: yo he venido para sanar a los quebrantados de corazón, para sacar de la cárcel al oprimido, para sacar de la cárcel al oprimido, para liberar a los cautivos, para abrirle los ojos a los que están ciegos, para predicar el año agradable. Ay, Dios mío, lo más agradable que nos trajo Cristo es el evangelio eterno. Necesita el Señor sacar de la cárcel al oprimido. Tanta gente está oprimida por el diablo. Liberar a los cautivos, gente que está prisionera de maldiciones generacionales, y que el Señor quiere liberarlos. Es el ejemplo más grande podemos ver brevemente un poquito de las maldiciones generacionales en la vida de este mandatario norteamericano. Su abuelo estableció una casa de citas de mujeres, un prostíbulo en Canadá. Luego él baja a los Estados Unidos. Ahora pasaron los años, está su nieto, y miren los pecados tan horribles de los cuales dicen que es culpable o buscan la culpabilidad. Dios mío, Señor mío, ponga atención, amiga, amigo mío. Ponga atención a su vida, a sus antepasados. Tal vez usted ha querido vivir una vida de honestidad y no puede, porque sus antepasados tal vez fueron tan corruptos y deshonestos. Usted, varón, mujer, tal vez quiere ser fiel a su pareja y no puede. Puede ser. Hay una maldición generacional de adulterios, de fornicaciones, vidas promiscuas que tuvieron sus abuelos, sus padres, sus tatarabuelos. No lo sé. Pero hay maldiciones generacionales. La misma historia del príncipe Carlos y de Lady Di. La mujer con la que está ahora este hombre, este príncipe, la otra ya murió. Esta mujer, cuando estaban en el romance, dicen que en una ocasión le dijo: ¿sabe pensar que mi abuela, creo que era la abuela de ella, se encontraba con su abuelo aquí en los establos, ahí donde estaba la caballería, los caballos, los establos? Pasaron los años, ahora ella, la nieta, ya no solo estaba en la caballería, en los establos, rompió el hogar, destruyó el hogar de este hombre y se quedó con él. Mire las maldiciones, por favor. Si usted piensa: ay, pero es feliz, se quedó con el dinero y todo, se equivoca. Nadie puede ser feliz con maldiciones
tan horribles. Nadie, aunque usted vea que por fuera como que brillan, falso de falsedad. Ame a Dios con todo su corazón y Él le revelará muchas cosas. Por eso le dice Timoteo, yo me acuerdo de ti, yo oro por ti, le dice Pablo a Timoteo, y me acuerdo de tus lágrimas y de la fe que había en tu abuela y en tu madre. Este discípulo de Pablo creció en la fe de Dios. Pero el Señor te pide, guarda mi palabra, guarda mis estatutos, mis decretos, los mandamientos que yo te prescribo hoy. Lo mismo le dijo el Señor en el libro de Josué. Y qué precioso, me fascina lo que dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomios que acabamos de leer. En el libro de Deuteronomios dice, guarda pues los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Guardar la palabra, obedecer los estatutos, los decretos del Señor nos llevan a ser bendecidos, prosperados, multiplicados, para que seas prosperado. El mundo no lo entiende, pero todos los que amamos a Dios siempre iremos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Aunque, como dice su palabra, nuestro hombre interior se renueva día tras día, día tras día. El exterior se va desgastando. Déjelo que se desgaste. Pero lo importante es el interior, que tenga esa renovación cada día. Eso significa que el Espíritu de Dios está dentro de usted y cada día provoca esa renovación. En el libro de Josué, capítulo 1, escucha el versículo 5, estos pasajes tan gloriosos. Para que seas prosperado, dice en Deuteronomio, el capítulo que leíamos, el versículo 12. ¿Qué nos decía el Señor? Capítulo 10, el versículo 12 en adelante. Ahora escuche lo que dice el Señor aquí en el versículo 5 del libro de Josué. El libro de Josué, dice así la palabra del Señor. ¿Qué dice? El versículo 5. Nadie te podrá hacer frente, Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como yo estuve con Moisés, voy a estar contigo. Es la palabra de Dios, es la promesa del bendito. Dios no falla, Dios no miente. Lo que Él dice lo cumplirá. Así como yo estuve con Moisés, Josué, yo voy a estar contigo. Y qué hermoso es saber que el apóstol Pablo se acordaba de su discípulo y dice, me fortalezco cuando recuerdo tus lágrimas. No podemos, un cristiano nunca será malagradecido. Un cristiano verdadero dice, yo no te dejaré ni te desampararé. Ay, si Dios me dice eso, nada me importa en este mundo como escucharlo y saber que Él está conmigo. Le dijo el Señor, Josué, yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar. Así como yo estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Yo no te dejaré ni tampoco te desampararé, le dice el Señor en el versículo 6. Ahí está lo que Dios demanda, lo que Él nos decía. ¿Y qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de nosotros? Aquí lo que el Señor nos demanda, lo que le demandaba el Señor a Josué. ¿Y qué le demandaba? ¿Qué le pedía Dios a Josué? Ahora, Josué, esfuérzate y sé valiente. Josué, lo único que yo demando de ti es que te esfuerces y que seas muy valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a repartir a este pueblo por heredad la tierra, esa tierra que juré a tus padres. Tú eres a quien yo he comisionado. Tú eres el líder que he escogido para que tú lleves a este pueblo y le entregues la tierra que yo le prometí a tus antepasados, a tus padres. Eres tú
el gran líder que vas a llevar al pueblo a esta bendición, a recibir la tierra que les prometí. Y escuche, le dice el Señor, dice, yo la juré a tus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, en el versículo 7. En el 6, el versículo 6 comienza y dice, esfuérzate y sé valiente. Tú eres el que vas a repartir esta tierra. Yo la juré a tus padres. En el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Lo único que te pido es esfuérzate y sé muy valiente. Pero escuche bien, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Mire, le dice, esfuérzate y sé valiente. Necesitaba valentía para irse a enfrentar con todos los pueblos enemigos, porque Dios había quitado esa tierra para entregarla ahora al pueblo de Israel. Entonces se necesitaba, Josué mucha valentía la necesitaba. Pero escuche, en el versículo 7 le dice el Señor una vez más, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ya no solo, en el 6 le decía, esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a repartir esta tierra. Pero en el 7 le dice, esfuérzate, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ay, Dios mío, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No te apartes de la palabra, ni a diestra ni a siniestra, ni a izquierda ni a derecha. Escuche, esto es el versículo 7. Ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. ¿Qué nos decía en el Deuteronomio capítulo 10 versículo 12? Lo mismo. Anda en mis estatutos, teme a Jehová, guarda sus mandamientos, anda, camina en ellos y sírvelo con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahora acá, mire lo que dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, te dio. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No te apartes de mi palabra, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Usted quiere prosperidad, tiene que guardar la palabra de Dios. Y esta es una prosperidad sana, que trae paz y mucha alegría y regocijo al corazón del hombre. Porque hay prosperidad en los seres humanos que no viene de Dios. Es el mismo diablo que los multiplica y los va encadenando y los va Mire el presidente norteamericano, ¿cuánto dinero llegó a tener? ¿Cuánto ha tenido? ¿Cuánto dinero ha acumulado? Ni todo el dinero junto hoy le pueden quitar la mancha del pecado. Ni toda la torre cubierta de oro y las torres y los edificios y los campos de golf que tiene, nada le sirve, nada le quitará la mancha de su pecado. ¿De qué sirve, Dios mío? Y si él no se arrepiente de corazón, el infierno está preparado para él, porque Dios lo condenará. Si realmente es verdadero que abusó de tantas niñas de 13, 14, 16 años, él es un pedofílico. Eran niñas menores de edad. Hoy hay mensajes que se han liberado donde dice que este hombre, el dueño de esta isla, él mismo narra en uno de sus escritos que ha enviado, creo, a la mujer que tenía, hablando que Donald ha pasado muchas horas con una de las niñas. Dios tenga misericordia, de verdad que
Mire usted, ¿cuánto podemos acumular? Podemos vestirnos de púrpura como el rico. Podemos hacer banquetes con esplendidez. Si usted es una persona corrupta, sucia, pecadora, tu pecado te alcanzará. Temprano o tarde saldrá a la luz, porque el mismo diablo que te ha encubierto el pecado, él se encargará de sacarlo a la luz. Porque así es el diablo. Primero te pone deleitoso el pecado y te lo hace deleitar en la carne. Después te saca todo para destruirte y devorarte por completo. Mire cómo apareció este Jeffrey muerto en una celda. Posiblemente le quitaron la vida. Era un testigo clave en medio de toda esta inmundicia donde están millonarios. ¿Cuántas cosas? Es algo que llega un momento que usted escucha esas noticias, son repugnantes. Ay, Dios mío, mejor haga lo que Dios dice en su palabra. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para que guardes, como dice para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Josué, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, Josué, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Tú quieres prosperidad, mi querido Josué? No se aparte tu corazón, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, y serás prosperado en todo lo que emprendas. En todo. Nunca, el versículo 8, nunca se apartará de tu boca el libro de la ley. ¿Qué entiende usted por nunca? Nunca es nunca, jamás. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Recuerda Deuteronomio 10, 12, 13? Camina en los estatutos de Dios, guarda su palabra, ponla por obra. Entonces serás bendecido, multiplicado. Aquí le dice el Señor: nunca, Josué, nunca se aparte de tu boca el libro de la ley, de día y de noche, sino que de día y de noche meditarás en él. Medita en la palabra de Dios, y lo necesitamos. A veces no tenemos tiempo, corremos y no podemos leer la palabra como realmente se debe, pero hay que esforzarse por hacerlo. Meditarás en él, para que guardes la meditación. El estudio de la palabra nos lleva a amar la ley y a guardarla en nuestros corazones, para que guardes, dice, y hagas conforme a todo lo que en este libro de la ley está escrito. Porque entonces, mire, esa es la condicionante, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces tú vas a hacer prosperar tu camino. Por eso Pablo lo exhorta a Timoteo: la fe que hay en ti, tú has guardado, tú has vivido en la palabra. La fe estaba en tu abuela, la fe estaba en tu madre. Ahora aviva ese don que está en ti, le dice a Pablo a Timoteo, por la imposición de mis manos. Bendito sea Dios. Y el versículo 9, escuche, para que dice el versículo 8: de día y de noche vas a meditar en mi palabra, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces Josué, entonces Silvia, entonces hermano, como te llames, hermana, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué hay tanto cristiano, llamado cristiano, en pobreza, en miseria, debilitado? Porque no hemos guardado la palabra de Dios, porque no hemos considerado, no hemos amado su ley, no hemos obedecido su palabra de vida. Y escuche, el 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es como una recopilación del 5, 6, 7, 8, el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Mira, Josué, mira, Silvia, que te mando que te esfuerces y seas valiente. Se necesita ser valiente para guardar la palabra de Dios, porque para arrastrarse en toda la corriente mundana no se necesita de mucha valentía. No,
La carne está dispuesta, el alma está presta, pero en cambio para guardar la ley de Dios, para obedecer su palabra, para cumplir sus estatutos, vaya que hay una resistencia en el alma y en la carne. El espíritu quiere. Por eso dice el apóstol Pablo: queriendo hacer el bien, yo no hago el bien que quiero. El mal que no quiero, eso hago. Apruebo que tu ley es buena, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Miserable de mí. ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Solamente Dios. Solo Dios. Es necesario obedecer la palabra del Señor. Y el 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, Josué, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mire, como le ratifica, es una ratificación. Te mando que te esfuerces y que seas valiente, le dice en el versículo 9. Lo mismo que le dijo en el versículo 6. Josué, esfuérzate y sé valiente. En el 7, Josué, esfuérzate y sé muy valiente. En el 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No temas, Josué, no desmayes. Jehová tu Dios va a estar contigo en donde quiera que tú vayas. Donde vayas, ahí estará Dios contigo. No temas ni desmayes. Ay, mis amigos, no será fácil guardar los preceptos, los estatutos, la palabra del Señor Dios Todopoderoso, pero todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Permítame terminar de leer el versículo, el capítulo 1 estaba en 2 de Timoteo, ahora déjeme leer lo que continúa. Leí el versículo 3, 4, 5, el 6 dice: por lo tanto te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aviva ese fuego. Yo impuse mis manos, es como que le dice a Timoteo, el apóstol Pablo. Aviva ese fuego que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Y cuál era el fuego? El poder, el fuego del Espíritu Santo. El apóstol Pablo oró, impuso las manos sobre Timoteo y él fue lleno del poder del Espíritu Santo. Recuerde que Pablo, cuando iba camino a Damasco, el Señor Jesucristo salió al encuentro de él. Estuvo ciego por 3 días. Lo llevaron tomado de la mano a Pablo a Damasco. Y después de 3 días fue otro discípulo del Señor para orar por él para que recobre la vista. Entonces recibió la vista. Entonces recobró la vista. Había ayunado, orado y me imagino llorado 3 días. Porque, escucha el versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vaya Padre Celestial. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Acaso no fue lo que le dijo el Señor a Josué? Esfuérzate, hijo, y sé valiente. En el versículo 6. En el 7, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Y en el versículo 9, Josué, esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer como está escrito en la ley de mi siervo Moisés. Porque yo voy a estar contigo. Yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Créale a Dios para siempre. Amiga mía, amigo, amiga, usted cuánta gente le habrá dicho: yo estaré contigo, yo te quiero, es para siempre, es por siempre, quiero estar a tu lado por siempre. Pero se atravesó otra en el camino y el juramento y la promesa que le hizo no la cumplió. Levántese. Tal vez ha llorado tanto. Tal vez se siente usted con su autoestima baja por ese fracaso. Hay un dolor en su alma y no lo ha superado. Tal vez puede haber brotado hasta una raíz de amargura
producto de ese fracaso, ahora yo la llamo, levántese en el nombre de Jesucristo, porque el Señor derramará sobre usted espíritu de poder, de amor, de valentía, para que supere todo esto, para que avance, para que se convierta en una mujer con tantos valores, para que se convierta en una mujer, como dice el Señor, engañosa es la gracia, vana la hermosura, pero la mujer que teme a Dios, esa será alabada, esa será exaltada en la tierra. Amemos a Dios por sobre todas las cosas. ¿Escuchó? Dios nos ha dado este espíritu de valentía, de amor, de poder. Es eso, espíritu, Padre, qué hermoso, Dios mío. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Participa. ¿Escuchó? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni del apóstol, ni de mí, le dice Pablo, preso suyo, que estaba encadenado, preso por amor a Jesucristo. Y preso no solo físicamente, él estuvo muchas veces preso, pero el apóstol Pablo habla de una prisión espiritual, encantado, feliz, preso suyo, yo soy preso de Jesucristo. Participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Mira, participa del sufrimiento que trae, dice, por el evangelio, dice el apóstol, por el evangelio, según el poder de Dios. Quiere decir que el evangelio nos va a llevar a sufrir, nos va a llevar a padecer. Tenemos que sufrir, hay que sufrir, pero sufra con deleite. Antes sufríamos en el mundo a los pies de Satanás y llorábamos. Hoy sufra por amor a Jesucristo. Ay, es lo que a mí me pasó. Si tengo que sufrir, voy a sufrir por el Señor de gloria, que tanto me amó, me ha amado. En Hebreos capítulo 12, el versículo 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante esta gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahí termina el capítulo 12 del libro de la epístola de Hebreos, para dar paso al capítulo 13. Pero escuchó el versículo 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, el reino de Cristo es inconmovible. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, escuche, tengamos gratitud, mucha gratitud en nuestros corazones. Y mediante ella, mediante esta gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia. Y mediante esta gratitud que brota en nuestros corazones, sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia. Ay, cuántos años lucho, no pretendo decir que ya lo he, pero lo lucho. Cuántos años en mi vida, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Lo que Dios le dijo a Timoteo, esfuérzate. Lo que Dios le dijo a Josué. Y Pablo ahora le dice a Timoteo, hijo mío, yo pienso, te recuerdo, en mis oraciones oro por ti, recuerdo tus lágrimas no fingidas y te exhorto a avivar la fe que está en ti, esta fe que estuvo en tu madre, en tu abuela, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, de poder, de amor, de dominio propio. No te avergüences de dar testimonio de mí, del Señor Jesucristo. Primero le dice, no te avergüences de dar testimonio de Él, ni de mí, preso suyo. Qué hermoso, Dios mío. Y participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios.
quien nos salvó y llamó, he vuelto a 2 de Timoteo 1 para concluir, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio eterno. Qué precioso, Dios mío. He leído 2 versículos, el 9 y el 10. ¿Escuchó lo que dice el versículo 9? Quien nos salvó, Dios nos salvó. Por eso dice, no te avergüences de dar testimonio del Señor Jesucristo, ni de mí preso suyo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Todos los cristianos hemos sido llamados con llamamiento santo, mis amigos, mis hermanos en la fe. Usted, hermana mía, hermano, ha sido llamado a santidad. Sed santos, porque yo soy santo. Y ahí estamos en esa lucha día tras día. Pero escuchó lo que dice la palabra del Señor. Nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. No conforme, que nuestras obras eran como trapos de inmundicia. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Si no, dice, según el propósito de Dios y la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia divina, Dios mío, que nos alcanzó, no la tengas en poco, hermana, hermano mío. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Escuchó? Ahora la gracia se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. ¿Qué quitó Cristo? Se está viendo tú. El cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Escuchó? Dice que Jesucristo de Nazaret, Él ha quitado ¿qué? La muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio de la gracia, por el Evangelio del amor. Este es el Evangelio del amor, mis amigos. Escuchó esta gracia bendita desde antes de los siglos. Ya estaba determinado por el Dios viviente que Él derramaría su gracia divina, en la gracia que nos fue dada ¿en quién? En Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador, como dice su palabra. Escuche, dice, pero que ahora ha sido manifestada, la gracia se manifestó por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Jesús de Nazaret trajo la gracia, el cual quitó, ¿qué quitó? La muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Eso hizo solo Jesús de Nazaret. Usted tiene que venir a la fuente correcta. El único que ofreció un agua viva se llama Jesús de Nazaret, para el alma suya que está tan sedienta, para todas sus angustias, para todos sus temores que sean derrotados y vencidos para siempre. Necesita venir a la fuente de la vida. Jesús de Nazaret, dice el Salvador eterno Jesucristo, el cual quitó la muerte. Jesús quitó la muerte para siempre y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio de la gracia. Sacó la muerte, la quitó, y ahora tenemos la vida con Cristo, solo la vida, mis queridos y fieles amigos y amigas. Aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 21, ya no voy a tener tiempo, pero voy a leer el 3 o el 2, capítulo 2. Jesús se le está hablando al apóstol Juan, allá en la isla de Patmos, cuando recibe la revelación del Apocalipsis. Le dice que Juan, cuando lo vio, cayó como muerto a los pies del Señor. Y dice que él, Jesús, puso su diestra sobre mí, diciéndome. ¿Qué le dijo el Señor a Juan, el discípulo amado?
¿Qué le dijo Jesucristo? Dice, ¿qué le dijo? No temas, no temas, Juan, no tengas temor, porque siempre en el corazón del hombre va a tratar de aflorar el temor, y es el arma que el enemigo ha usado para destruir a mucha gente que la tiene esclava del miedo, del terror, del temor. Pero le dice el Señor, no temas, Juan, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Sacó a la luz la vida. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el que estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabe qué quiere decir por los siglos de los siglos? Por siempre y para siempre. Y amén, así es. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo, Juan, tengo las llaves del Hades y de la muerte. Escuche, yo soy el primero y el último. Si usted lo quiere llamar a Jesús, Jesús es el primero y el último. Amén. Jesús, dice, es el que estuvo muerto, pero ahora vive. Amén. Jesús es el que tiene las llaves del Hades y de la muerte. Amén. Jesús es el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Amén, mis amigos, mis amigas. Jesús es el que tiene la espada aguda de 2 filos. Amén, amén y amén. La espada aguda de 2 filos, la palabra viviente. Jesús es el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Amén. Sí, amén. Él es el Señor de gloria. Jesús es el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Amén. Si usted le quiere decir a Jesucristo, Jesús es el santo, Jesús es el verdadero, Jesús es el que tiene la llave de David, Jesús es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Amén, amén. Jesús es aquí, dice, Jesús es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Amén. Él es todo. Jesús es todo, mis amigos. He leído brevemente versículos de Apocalipsis. Podemos llamarlo a Jesús el testigo fiel y verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él es el Señor de gloria. A Él le tributamos honor, adoración, honra y alabanza. Él es el Señor Jesucristo, el que, como decía el apóstol Pablo a Timoteo, Él es el Salvador, ha manifestado, dice, pero que ahora se ha manifestado esta gracia divina por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Jesucristo trajo la gracia. ¿Y qué es la gracia? El regalo que Dios le dio al hombre sin que el hombre lo merezca. ¿Y qué regalo le ha dado Dios? La salvación, perdonar los pecados. Basta creer en su Hijo Santo Jesucristo, que murió y que resucitó para que tus pecados sean perdonados. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree para salvación, para vida eterna. Basta creer en el Hijo de Dios. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso dice que el Señor Jesucristo, el Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio de la gracia, por el evangelio de amor. Jesucristo, el Rey de gloria, es el único que quitó la muerte y dio paso a la vida, y también ahora la inmortalidad, porque ya ahora somos inmortales, los que creemos en Él, los que amamos a Jesús. Pero no olvide lo que Dios le dijo a Josué. Recuérdelo siempre: esfuérzate y sé valiente. Solamente te mando a que te esfuerces y seas muy valiente.
no temas ni desmayes. No tema. Cuida de guardar todo lo que está escrito en el libro de la ley. Entonces vas a ser prosperado, y todo te saldrá bien. Esfuérzate, Josué, esfuérzate, Silvia, porque yo no te he dado espíritu de cobardía. Yo te he dado un espíritu de valentía, de poder y de dominio propio. Es el Espíritu de Dios que mora ahora en nuestros corazones. Alabemos a Dios y bendigamos su nombre por toda la eternidad, porque Él dijo, y así fue hecho. Él mandó y existió, porque solo Dios da la llaga y da la cura, porque solamente Dios envió a su santo Hijo Jesucristo, al que es el principio de la creación de Dios, el único que es el alfa y la omega, el principio y el fin de todo, al que tiene las siete estrellas, el que tiene los 7 espíritus del Dios viviente. Él es el Señor de gloria, tiene las llaves del Hades, de la muerte, y ha dado paso a la inmortalidad. El día de mañana continuaremos meditando Apocalipsis capítulo 21 para que usted vea todo lo que Dios nos ha dado en Jesucristo, nuestro gran Señor y nuestro Salvador. Os amamos mucho, queridos hermanos. Vamos a esforzarnos y a ser muy valientes. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué pide? El apóstol Pablo exhortaba y animaba a Timoteo: sufre penalidades por el evangelio. No te avergüences de dar testimonio de Jesucristo y de mí, preso suyo, dice Pablo a Timoteo. Recuerda la fe que estaba en tu madre, en tu abuela, esa fe no fingida que seguro está en ti, porque yo me alimento recordando tus lágrimas. Aviva ese fuego que está en ti por la imposición de mis manos. No te avergüences de testificar de Jesucristo y sufre penalidades por el evangelio de la gracia, porque es Jesús de Nazaret que trajo esta gracia divina. Divina es el Salvador Jesucristo, el que quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Vale la pena sufrir en esta vida por causa del único que tiene para todos nosotros vida eterna. Os amamos y bendecimos. Si el Señor lo permite, mañana estaremos haciendo contacto una vez más. Nos conectaremos a través de nuestro canal. Los bendecimos, los abrazamos. Esperamos que Dios guarde sus vidas. Un abrazo fraterno para todas y para todos, cristianos y no cristianos, y más para ustedes, los que no son cristianos. Los bendecimos, las bendecimos de todo corazón, esperando que la gracia que nos alcanzó a nosotros también los alcance a ustedes, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.